reciban un saludo de parte de nuestros pastores. Ellos hoy están en otra iglesia impartiendo lo que Dios les ha dado durante su estancia en AG. Yo les puedo decir que veo a unos pastores totalmente renovados, cambiados, dimensionados. Así es que prepárense para lo que viene, porque lo que van a impartir ellos a su iglesia va a ser algo maravilloso, algo sobrenatural. Y bueno, yo también quiero darle la bienvenida a alguien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hace rato lo escuchaba y de verdad que a veces escuchamos palabras y las volvemos a leer y decimos, bueno, eso ya me lo sé, eso ya lo leí, ¿no? Pero hace rato lo escuchaba y su palabra tocó mi corazón de una manera que fue así de ouch, ¿no? Porque creemos que a veces estamos en lo correcto, pero no es cierto. Así es que yo les voy a pedir que dispongan su corazón para poder recibir la palabra. Y bueno, le doy la bienvenida a Emanuel. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Está listo para recibir una palabra? Bueno, diga al de al lado, no me distraigas, que el día de hoy tengo muchas cosas que meditar. Bueno, mire, el día de hoy, antes que nada quiero darle las gracias a los pastores Raúl y Andrea por darnos la oportunidad de brindar una palabra de parte de Dios. Los bendecimos, los queremos mucho, los amamos. El día de hoy vengo con mi esposa y con unos amigos también. Entonces, pues es un privilegio para nosotros estar compartiendo de su palabra. ¿Me puedo quitar el saco? ¿Me da chance? Acá adelante se siente más calor. Bien, el día de hoy esta conferencia la titulé Delantales o túnicas de pieles. No sabía cómo ponerle esta conferencia, no sabía qué título ponerle que fuera de la mano con lo que les quiero hablar, que Dios me dio. Les comentaba en la mañana que oraba a Dios y no me decía nada hasta que me dio algunas palabras específicas. Me dio un número, me dio una palabra y respecto a ese número salía otra palabra y de ahí saqué el nombre de la conferencia y se llama Delantales o túnicas de pieles. Quisiera comentarles, estuve buscando qué era delantal. Un delantal, como está de su definición o como está visto en algún diccionario, dice que es algo, todos conocemos un delantal, no tiene nada de otro mundo, pues es algo que va adelante, por eso se llama delantal, y que te cubre la parte de enfrente, que normalmente es de la cintura a las rodillas y se amarra de la cintura. Ese es algo y que lo hacemos nosotros, normalmente cualquiera de nosotros podría hacerlo, lo puedes comprar, no, es indiferente, pero se hace, ¿no? Y hay otra que son túnicas, por eso se llaman túnicas de pieles. Las túnicas son prendas que entran por la cabeza, normalmente son cerradas. Yo creo que todos conocemos una túnica, entra por la cabeza, se sienta en los hombros y llega, puede ser a los tobillos o puede ser hasta los pies. Pero algo me llamó la atención mucho. Dice que es fina, blanda y delicada. Y me llamó mucho la atención que dijera eso en una definición coloquial. Entonces, fina y blanca y delicada. Eso es algo que identifiqué yo en una túnica. Entonces, túnicas de pieles habla de animales, habla de sacrificio. Y delantales habla, de hecho, en Génesis hay una cita donde dice que hicieron Adán y Eva delantales de una higuera. Entonces no habla ni de sacrificio, y si recordamos en el Nuevo Testamento, hasta una higuera fue maldecida por Jesús, ¿sí? Entonces fue algo que se hizo, o algo que no tenía ningún tipo de sacrificio. Vamos a la palabra, por favor. Y ahorita les voy a ir diciendo de qué se trata los delantales y las túnicas de pieles. Vamos a Génesis 3:21, por favor, si me acompañan en sus Biblias. Antes de continuar, ¿hay alguna persona que haya venido por primera vez? ¿Alguien que nos acompañe que sea la primera vez de venir? Bienvenida, bienvenida, esta es su casa. Bien, Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Otra vez, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles. Cuando estaba leyendo esta palabra, porque esta palabra Dios me despertó para hacerla, para escribirla, y me empezó a decir así. Yo estaba viendo aquí las letras y empecé a escribir en mi celular todos los puntos que tenía que decir, y me dijo Génesis 3:21, y yo dije, ¿cómo voy a relacionar esa cita con la palabra que ahorita les voy a dar? Y Dios me decía lo siguiente: una cosa es escuchar a Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Aquí en esta cita viene de todo el capítulo 3, habla cómo Eva fue le hizo caso a la serpiente y comió del árbol del bien y del mal. Y después, y dice la palabra, que le dio también de comer a Adán. Entonces, en versículos anteriores al 21, dice que ellos se avergonzaban y se hicieron delantales. Fue ahí donde les habló Dios, le habla al hombre, el hombre le dice que la mujer le dio, y viene la maldición de parte de Dios para cada uno de ellos. Y entonces, después de eso, aún después de que lo escuchaban y hacían todo esto, aún después de eso, Dios les hizo túnicas de pieles. Es decir, hubo una muerte de alguien inocente. ¿Para qué? Un animal inocente. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran una cobertura. ¿Por qué? Porque un delantal obviamente no le estaba tapando nada, pero una túnica les tapaba el cuerpo completo. Entonces había una cobertura, y si era de pieles de animales, entonces puede ser que sea caliente, puede ser que sea tibia, puede ser que sea una cobertura diferente, incluso contra tempestad o contra otras agresiones de otros animales, no lo sé. Pero hablaba de una cobertura hacia la persona que lo estaba recibiendo. Y es ahí donde yo me quedé, es ahí donde yo estuve observando, o donde me quedé en la parte de las pieles y de la cobertura. Porque cuando he estado leyendo la palabra y con algunas cosas que he estado meditando, Dios, cuando habla en todo el Antiguo Testamento, habla de Jesús. Desde Génesis, que es el capítulo 3, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Cuando nosotros empezamos a leer, habla del sacrificio, habla era la antesala de lo que Dios iba a hacer en un futuro para que usted y yo recibiera una salvación, para que no pasáramos una eternidad sin Dios. Ahora, se hicieron muchos sacrificios por obediencia y por ciertas situaciones, por algún pecado se hicieron sacrificios, muchísimos sacrificios. Antes de pasar a eso, Adán y Eva escuchaban al Padre. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos al Padre? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado una palabra? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos leído una palabra? Muchas veces. Todas esas palabras que Dios nos ha dado, nos ha revelado, las hemos atesorado. Algunas sí, algunas no, algunas ya se nos olvidaron, pero no dejamos de escucharlo. Así lo hizo Adán y así lo hizo Eva. Los dos escuchaban al Padre, y aún así hubo una desobediencia de parte de Eva. El problema de cuando vino la maldición de parte de Dios, no fue precisamente el fruto del árbol del bien y del mal. El problema de ahí fue la desobediencia de parte de Eva y la desobediencia de parte de Adán. Ese fue el verdadero problema que desencadenó todas las consecuencias. Toda la maldición que vino fueron consecuencias de una desobediencia de una persona, y desencadenó en maldición. Ahora, nosotros, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Probablemente en una palabra, cuando lo estamos leyendo, cuando estamos orando, cuando pedimos consejo. Y podemos escuchar la voz de Dios, pero tú, por ejemplo, ¿cómo la obedeces? ¿Cómo obedeces esa voz, esa dirección o aquello que Dios te ha dicho que hagas? ¿Cómo lo obedeces? ¿Lo obedeces al pie de la letra? ¿Lo obedeces a tu conveniencia? ¿Lo obedeces hasta donde Dios me deje, o hasta donde mis gustos o mis ganas me permitan continuar o hacer las cosas que yo quiero o que no quiero, por ejemplo, hacer? Entonces, es una pregunta que también yo me hice. Te voy a decir algo. Cuando nosotros entramos a G, íbamos al colegio, las niñas, entonces yo las pasaba a dejar en la mañana y mi esposa se quedaba a las conferencias mientras esperaba a las niñas, y eso ya van a ser 2 años. Entonces tomaba las ciertas clases en la mañana, porque se daban en la mañana y en la tarde, y luego en la noche llegaba yo de trabajar, pasaba por ellas y todo, y me platicaba: ¿qué crees? Que me dieron tal enseñanza y me dieron tal tema, y me la platicaba y me la explicaba. Y platicábamos, y ella la recibía en la mañana y yo en la noche terminaba ministrado.
era algo impresionante, pero Dios estaba obrando. Resulta que llega un día en el que llorando me dice: es que Manuel, me dieron una palabra en AG y quiero que escuches esta conferencia porque la grabó en su celular. Y me dice, se llama la ley del punto cero. Esa la explica el apóstol Sojo. Y cuando me dijo el título, Dios me habló. Y en ese momento Dios me dijo: tienes que no me dijo dejar, me dijo: tienes que pedir un permiso en tu trabajo y te tienes que meter a G. Y eso fue, o sea, ya me había dicho. Entonces cuando me dice mi esposa, me dice, y alguien de la iglesia, Ivonne se llama, alguien de AG me dio una palabra. Y le digo: sí, ya sé. Iba manejando, me orillé, me puse a llorar. La lágrima no fue de tristeza por entrar a G, porque había un anhelo en nosotros de entrar a G. Las lágrimas fueron de desesperación, porque dije: ¿qué voy a hacer? O sea, al obedecer a Dios tengo que dejar mi trabajo, y tengo 2 niñas, tengo 3 personas que dependen de mí. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a pedir un permiso sin goce de salario, el cual eran 6 meses? ¿De qué me voy a mantener? Entonces yo dije: bueno, vendo el carro y lo que me den del carro no me importa, con eso me mantengo 6 meses. Ya después veo qué hago. Y me puse a llorar, me estacioné, me puse a llorar. Y me dice Jimena: ¿cómo le hiciste? ¿Cómo supiste? Le digo: es que Dios me lo dijo. Dice: es que Ivonne me dijo que teníamos que salir, que entrar. Y le digo: pues vamos a hablar con los pastores. Íbamos al grupo de amistad. Ese día también, bueno, no recuerdo qué palabra se dio, pero fuimos al grupo de amistad y hicimos una cita con los pastores, con nuestros pastores. Y ya en esa cita pues le explicamos todo lo que Dios nos había dicho. Pero yo quiero preguntarte: ¿cuál fue el mayor sacrificio que hizo Jesús, que hizo Dios en la tierra? En el Antiguo Testamento podemos ver sacrificios de parte de Abraham, de parte de Isaac, de parte de Moisés y de tantas personas que hicieron sacrificios que iban a renovar a una persona. Era un sacrificio a una persona, un sacrificio a una familia, un animal, una persona. Y habían cosas específicas que tenían que ser animales con ciertas características, porque tenía que ser el mejor, porque se le iba a ofrecer a Dios. Entonces había sacrificio y muerte de personas en este caso seres vivos inocentes, que eran animales. Pero ¿cuál fue el mayor sacrificio? El mayor sacrificio fue el sacrificio de Jesús. Dios fue tan fiel a su propia palabra que sacrificó a su propio hijo para que nosotros nos alcanzara la salvación. Amén. Pero solamente fue a partir de que Dios mismo fue fiel a su palabra, fue obediente a su palabra, y él mismo sacrificó a su hijo. Y fue en el momento de que fue el mayor sacrificio. Y ahí sí lo conjugamos con los vestidos de pieles. No se les hace, si la túnica entra por la cabeza y llega hasta los pies, ¿no les recuerda las 9 dimensiones de la sangre de Cristo derramada en la cruz? La sangre de la cabeza, la sangre de las manos, la sangre de los pies, la de la espalda, la del costado, la de los pies, de los clavos de los pies. Y todos, la cobertura que Dios había puesto o que había comentado a una persona o a un matrimonio que habían fallado por una desobediencia, Dios la cubrió. ¿Cuántos de nosotros no hemos desobedecido en tantas áreas? Y esa fue la palabra que Dios me dio. Me dijo obediencia. De hecho me dio el número 6. Y yo empecé a pensar, dije: ¿qué es el número 6? ¿Qué es? Lo busqué y el número 6 representa obediencia en la palabra. Y obediencia, dije: bueno, pero nosotros somos obedientes. Eso me lo dijo el lunes en la noche. Y dije: nosotros somos obedientes. O sea, nosotros, y los pastores nos dicen: Emanuel, tenemos una cita mañana. Sí, pastor. O lo que nos digan, la instrucción que nos digan, un mentor, una autoridad, la acatamos. Y somos obedientes, o nos consideramos obedientes. Pero Dios me confrontó en esta misma semana y no sabía que esa palabra era para mí, la iba a vivir yo y la iba a tener que compartir. No sabía que iba a suceder eso. Muchos dicen dentro de la iglesia ser guiados por sus autoridades. Es más, muchas personas platicas y dices: bueno, es que pues yo soy obediente a mis mentores y lo que me digan lo hago. Pero hay veces que no es cierto. Hay veces que no tienes que decirlo y hay veces que ni siquiera lo hacemos. Y muchas veces nuestros mentores nos dicen: esto no lo hagas, esto sí hazlo, te dan sugerencias.
pero para muchos de nosotros o para muchos no es ley lo que nos dicen. Que fue lo que le dijimos a los pastores cuando le explicamos todo para entrar a G. Me dijo: ¿quieres que te diga la verdad? Bueno, ¿quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te diga que te dé una dirección? Dice: porque lo que me dice a mí mi pastor es ley. Y le dije: no, pastor, quiero una dirección. Ah, bueno, dice, pues las puertas de AG están abiertas para ustedes. Y fue cuando le dije: pastor, quiero hacer esto, voy a vender el carro. Me dijo: no, espérame, no es necesario. Y no fue necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque había un respaldo de parte de Dios, porque hubo una dirección y hubo una provisión de parte de Dios. El que envía es el que paga, y Dios lo hizo. Amén. Entonces, cuando honramos una autoridad y su dirección, cuando no honramos una autoridad y su dirección, muchas veces ya no sabemos qué hacer. Incluso hay veces que hay personas que empiezan a buscar un mentor, como que esta persona no me entiende, o sea, le platico mis cosas y no me entiende lo que yo le digo, mejor busco otro o busco otra, y me voy y le platico mis cosas. Mira, tengo estos problemas, mis papás no me entienden, mi esposo, mi esposa, y etcétera. No, es que tampoco me entiende, o sea, quiere que haga, me dijo lo mismo que la otra persona. Yo creo que hasta se conocen, y a lo mejor hasta se cambian de iglesia y resulta que se les dice exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se está honrando la dirección ni una autoridad. Y llega un momento en el que ya no lo haces y ya no sabes qué hacer. Ya no sabes qué hacer. Ahorita estaba ahí sentado y recuerdo que cuando era más joven, que estaba estudiando, mi papá me dijo: estudia para que no trabajes como yo trabajo. Mi papá es obrero, ahorita ya no trabaja tanto, pero es obrero, fue obrero toda su vida. Y no nos iba mal, le iba bien, pero él decía: estudia para que no sea lo mismo contigo. El día que yo quería estudiar una carrera, yo sabía que tenía que entrar a estudiar. Yo no tenía que preguntarle: papá, si entro a la universidad. Yo no tenía que preguntarle: oye, ¿cómo ves si me pongo a estudiar para un examen? Yo ya sabía que tenía que hacerlo. Ya había una palabra, ya había una dirección, ya había algo, y esto está en algo terrenal. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Cuando una persona es como, ¿cuántas personas de aquí están esperando su media naranja? ¿No? ¿Una? No, hasta allá, amén. Este año es tu año. Cuando una persona está esperando a que alguien le proponga matrimonio, yo no sé si esa persona va a decir: a ver, espérame, déjame ir al baño, voy a orar a ver si eres la persona. No es cierto. Cuando ya estás para recibir el anillo, tú ya sabes lo que vas a decir. O incluso si no quieres, te das la vuelta y lo evitas. Como mujer, como hombre, es otra cosa, es otra historia. ¿Sí? Pero tú ya sabes lo que tienes que hacer. Nadie te dijo: ya cásate. Y si te dicen, es por X circunstancia, pero sin embargo tú ya sabes que lo tienes que hacer. Muchos de nosotros, yo cuando era niño, cuando tenía la edad de mis hijas, yo sabía que me tenía que casar. Yo sabía que me quería casar. Era algo que yo tenía en mi corazón. Ni siquiera fue algo que obtuve al tiempo. Era algo que yo quería hacer. Era una ilusión, y no me refiero ni a vestido, ni a traje, ni a fiesta. Simplemente yo sabía que tenía que casarme, que hacer una familia. Era algo que había en mi corazón, y yo creo que a todos nos ha pasado. Actualmente, cuando estamos mentoreando a alguna persona, depende los procesos que haya pasado cada persona, pero tratamos de de dar la sugerencia de que primero oren a Dios, y de acuerdo a la dirección de Dios sea lo que nosotros confirmamos lo que les dice Dios. ¿Por qué? Porque hay veces, y ya lo hemos pasado muchas veces, o algunas, que a veces damos alguna dirección bíblica con respecto a la palabra, no con respecto a nuestra experiencia, y se hace lo contrario o se hace a medias, y se han destruido matrimonios dentro de la iglesia, literalmente. No uno, familias. Entonces han habido ciertas consecuencias que preferimos que sea Dios el que te confronte, que sea Dios el que te hable, y en el momento de que te habla dices sí, y pasa así. Cuando yo llego con mi pastor, le digo: pastor, necesito hablar con usted, tengo que tomar una decisión. Sí, me da una cita, llego con él y le digo: pastor, Dios me dijo esto y creo que va por aquí, todo el contexto es por favor ayúdeme. Y me dice sí, me dice complemento, me da una dirección con respecto a lo que ya le dije. ¿Para qué? Para que yo mi compromiso es con Dios, mi dirección es de parte de Dios, no es de parte de una persona. Y por supuesto que hay gente sabia, como nuestros pastores, como sus pastores, como su mentor, que por algo Dios los puso, y Dios trabaja por autoridades, pues porque son las personas que te van a direccionar y que te hagan cumplir tu propósito. Pero tu dirección principal tiene que ser la de Dios.
Y déjame decirte que Dios no te va a decir que te cambies de iglesia, o Dios no te va a decir algo diferente a lo que te va a decir tu mentor o tu pastor. Les comentaba en la mañana, hay veces que me ha pasado muchas veces que platico con alguna persona que yo sé que me va a pedir un consejo o me va a pedir una dirección, que estoy mentoreando o algo así, y cuando me empieza a platicar, hay veces que ya sé lo que me está diciendo, ya sé, todavía ni termina de decirme, yo ya sé por dónde van las cosas, y no es porque yo sepa, no es que yo adivine, simplemente que Dios se trabaja por autoridades, ¿sí? Dios le dijo, independientemente de la situación en la que estés, Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol, les dio una instrucción y ellos debían obedecer. Escuchaban la voz de Dios y de todos modos desobedecieron. El hecho de que nosotros desobedezcamos no quiere decir que Dios nos hable. Podemos estar danzando aquí enfrente, podemos dar una palabra o ser líderes de grupos de amistad y aún así desobedecer, pero obedecer a las instrucciones que nos dan. No te entiendo, yo tampoco entendía. Yo tampoco entendía hasta que Dios me volvió a repetir y me dijo obediencia, obediencia, obediencia. Y decía, Señor, pero es que yo soy obediente. Y no fue así. La obediencia no es solo hacer lo que se te indica, sino hacer lo correcto, aun cuando no se te ha dicho lo que tienes que hacer, porque realmente ya lo sabes. Hay cosas que tú ya leíste en la palabra. Hay cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. Si eres estudiante, sabes que tienes que esforzarte para estudiar y pasar tus exámenes. Si eres madre de familia, tú sabes que tienes que hacer ayuda de tu esposo, sabes que tienes que hacer ciertas actividades en acuerdo con tu esposo para cumplir con tu casa. Tú como esposo no tienes que preguntar si tienes que proveer a tu familia, porque tú eres proveedor, eres cabeza y lo tienes que direccionar. No vas a preguntar, oye, ¿tengo que trabajar para darle de comer? Por supuesto que no. Por supuesto que tú ya sabes que tienes que hacer. Entonces hay direcciones que Dios no te da, pero que tú ya las sabes, y no está en contra de la palabra de Dios, simplemente que tú ya sabes hasta dónde tienes que llegar, y ahí empieza tu nivel de obediencia. Nunca vas a deshonrar a una autoridad ni a Dios cuando tomas decisiones con respecto a la dirección que Dios ya te dio. Y te voy a platicar vamos a leer antes de eso la obediencia de Jesús. ¿Qué tan fuerte fue la obediencia de Jesús? Que llegó hasta el sacrificio. El sacrificio de Jesús fue la cima de la obediencia. Su obediencia no fue subirse a una cruz, porque no se subió, lo subieron. La obediencia de Jesús fue una vida de obediencia, no el dejar pegarse o el dejar latiguearse o el dejar clavarse. Amén. Vamos a leer Mateo 26:36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En el 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando Dios oró en esta cita se menciona en los 4 evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. En los 4 evangelios se menciona, pero en diferentes versiones. Lo único que encontré que hablara con alguien más, que hubiera una respuesta de parte de Dios, es de que dice en Lucas que se le apareció un ángel y le fortaleció, o para fortalecerle. ¿Cómo crees que le haya hablado el ángel a Dios? Si era una autoridad menor, era el Hijo de Dios Jesús. Yo pienso, y lo estuve meditando muchas veces, y le estuve buscando y estuve leyendo y estuve orando, y nada me hablaba que le haya dicho algo el ángel. El ángel se presentó, se le apareció para fortalecerle. Yo pienso que la fortaleza venía con la presencia de parte de Dios, porque venía del cielo. Entonces es una fortaleza que muchas veces te dan un abrazo y ni siquiera te dicen una palabra, y con eso te fortalecen. Y Jesús seguramente fue fortalecido de esa manera, pero en ese momento nunca el Padre le dio una palabra y le dijo: hijo, ve a la cruz, en 3 días vas a estar conmigo. Hijo, no te preocupes,
es la última. No le dijo nada. No le dijo cómo iba a suceder. No le dijo qué tan doloroso iba a ser. Lo único que le dijo, o mejor dicho, lo único que Jesús sabía, era lo que estaba escrito en Isaías. Cómo iba a suceder todo, que Jesús lo conocía, era un maestro de la ley. Entonces él ya sabía lo que tenía que hacer y ni siquiera estaba siendo hablado en ese momento, o no le estaba dando ninguna dirección, una autoridad a Dios, a Jesús. Jesús estaba fortaleciendo con el Padre, pero no en ese momento estaba recibiendo una instrucción, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Tú cómo obedeces a Dios? Yo me preguntaba, ¿cómo estoy desobedeciendo a Dios? Yo le decía, pero yo soy obediente. Si a mí me dicen que haga algo, lo hago. ¿Cómo soy desobediente o por qué me dices obediencia? Y la palabra vino cuando, eso fue el lunes. El martes a las 3 de la mañana me mandan un mensaje. A las 7:30 de la mañana de este martes me dan la noticia de que un primo hermano mío se murió, tuvo un accidente en una moto y se mató. Ese primo, crecimos juntos siempre desde que nació. Era como mi hermano, de hecho yo lo consideraba así, pero nos distanciamos cuando conocí a Cristo. Dejé muchas amistades, dejé muchas personas y me dediqué. En su momento lo invité a la iglesia. Tengo la fe en que recibió a Jesús en su corazón, pero aún así platiqué con él y me dijo que eso no era para él. Aún así él quería ser sacerdote, pero me decía que él no quería eso. Y continuó con su vida. Yo respeté, vamos a decirlo así, muchas veces decimos respeto su decisión. Me dijo que no hay problema, respeto su decisión. Y sí, yo respeté su decisión. Pero sin embargo ya no tuve tiempo de volver a hablarle. Ya no tuve tiempo de volver a decirle, porque nunca pensé que pasara eso. Y esa era la obediencia de la que me hablaba Dios. Eso era lo que me decía. Y yo me decía, ¿por qué no insististe? En mí tengo la esperanza y sé dónde está mi primo. Y es la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que yo y mi casa seremos salvos. Y vivimos tantas cosas juntos que casi vivíamos juntos en la misma casa con diferentes padres, porque su mamá es hermana de mi mamá. Y muchas veces me iba a su casa, él a la mía, y nos convivíamos muchísimos. Pero él me decía, yo me tenía en la cabeza, ¿por qué no insististe? ¿Por qué no insististe? Yo te pregunto a ti, ¿por qué no has insistido? Dice la palabra, fórzalos a entrar. ¿Y cuántas veces yo o tú has dicho, ¿sabes qué? Respeta su decisión. Sí, respétala, pero no esperes a que se muera. No esperes a que se vaya, porque no va a haber otra oportunidad. El diablo no está jugando, hermano. Esa era la palabra que Dios me decía obediencia. Yo decía, pero yo soy obediente. Muchas veces somos obedientes a medias, porque hacemos lo que nos conviene o hacemos lo que no interviene en nuestras formas de vivir. Obviamente tenemos una vida, obviamente tengo unas hijas, tengo una esposa, tengo un trabajo, tengo una familia. Pero ¿hasta dónde llega tu disposición para que Dios sea el que obre en ti? Dice la palabra, para que te dé vida y te dé en abundancia. ¿Hasta dónde quieres esa abundancia? ¿Cuál es tu nivel de obediencia para que te llegue esa vida en abundancia? Y la abundancia no nada más es economía. La abundancia es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu. Es parte de la abundancia. Y es una abundancia para que tú puedas dar algo. Un árbol con abundancia de fruto da algo, da sombra, da fruto, da muchas cosas. ¿Tú cómo quieres ser en abundancia? ¿O en base a qué? Y ahora te pregunto, ¿o prefieres que Dios te cubra con pieles? ¿O te quieres hacer un delantal? Un delantal que sea desechable, o una piel que llevó un sacrificio y que te cubre con su sangre. Tú y yo tenemos promesa. Tu familia tiene promesa. Tu tercera y cuarta generación tiene promesa. Y esa promesa no está en cuestión, pero tú tienes algo. Y ese algo está en ti que lo des, o está en ti que te lo guardes. Y eso fue lo que me pasó a mí. En verdad tengo fe de lo que sucedió con mi primo. Tengo mucha fe. Pero me sentí muy mal por eso.
Y ahí fue donde me di cuenta de las cosas que no estaba haciendo bien. Ahí fue donde me di cuenta de lo que supuestamente yo estaba respetando, pero realmente lo que estaba haciendo es que no estaba obedeciendo lo que ya sabía que tenía que hacer. ¿Cuál era mi sacrificio? Ir a hablar con mi familia, ir a verlos, insistir. Y ya me habían dicho que no, y volver a ir. A su mamá, mi tía, le he invitado, la he llevado, he tratado, y no, está metido en otras cosas. Yo sé que es el tiempo. Y Dios me dijo en esta semana, me dijo, es el tiempo. Así me dijo, es el tiempo. Es el tiempo, pero el tiempo no tiene que llegar hasta que se vaya uno de tus seres queridos. El tiempo no va a llegar, no esperes a que llegue hasta ese momento. Espera a que el tiempo sea en el momento de que si Dios lo llama a cuentas, tú digas, gloria a Dios, amén, yo ya hice lo que Dios me dijo. Las cosas son diferentes. Aquí es donde depende tu nivel de obediencia. Vamos a Romanos 10:8. Listo. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a leer otra vez el 8, pero ayúdenme por favor. 1, 2, 3. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Ya conocemos la parte que dice que si confesares con la boca y todo lo demás, serás salvo. Pero aquí dice, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Te das cuenta el poder que tenemos en nuestra boca? ¿Te das cuenta el poder que tenemos para poder cambiar el destino de una persona o de muchas? Me preguntaba una prima y me decía, oye primo, y o sea, por la oración yo puedo cambiar el destino. Y yo le decía, sí, la agenda de Dios ya está escrita, pero sí podemos cambiar el destino de una persona por medio de la oración. Y cuando hablamos a una persona y le damos una palabra que esté en nuestro corazón, que Dios ya nos dijo que hagamos, es el momento en el que le cambiamos el destino a esa persona. Y cambiándole el destino a esa persona, ya sabes a dónde se va a ir, pero está en tu corazón y está en tu boca. Amén. Jesús tenía tanta relación con Dios que al ser uno con Él, sabía lo que tenía que hacer, sin que tuviera que haber recibido una dirección o una instrucción. ¿Cierto? Tan es así que ese sacrificio, que ha sido el más grande de la historia y va a ser el más grande de aquí en adelante también, nos alcanza a nosotros 2000 años, 2021 años, nuestros hijos, y pueden pasar otros 4000 años y les va a alcanzar a ellos también, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las personas, nuestras demás generaciones. Pero a causa de que una persona fue obediente, era 100% hombre y 100% Dios. ¿Tú te imaginas? Yo no sé cuántos de aquí, yo no le tengo miedo a las agujas, pero yo no sé si tú tengas miedo a las agujas. Y cuando vas a entrar a cuando te van a poner una inyección, ya sabes a lo que vas, ya sabes lo que va a pasar. Y cuántas veces no es así de, ay, mejor pastillas, doctor. ¿No? Porque sabes que puede doler un poco. Y eso es un poco. Cuando ya sabes todo lo que vas a vivir y aún decides ponerte o ser esa túnica o ponerte esa túnica y decir, heme aquí, Señor, soy yo, es diferente. Porque es cuando las cosas cambian. Es cuando tu nivel de obediencia empieza a cambiar y empieza a haber una vida en abundancia diferente a la que tú creías. Es más, a un nivel de abundancia que no conocías. Y no estoy hablando de dinero. Puede ser que tengas mucho dinero, pero es lo menos importante, porque si no tienes a una vida con Dios, ese dinero no vale de nada. Pero está en ti. Di conmigo, está en mí. Di conmigo, cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Ahora dilo más fuerte y levanta tu mano derecha. Cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Amén. Si tú lo crees, eso se va a hacer revelación y va a ser algo que tú actúas. Es algo que tú vas a tener que llevar a las personas que tú quieres, pero solamente si es una revelación. Tú tienes lo que otro necesita. Usted tiene lo que otro necesita.
Tú tienes lo que otro necesita. Es algo que la gente no puede entender allá afuera, pero tenemos algo diferente. Tenemos algo diferente, y no es por nosotros, es por Jesús, porque Él ya lo hizo. Y aunque no se ve, tenemos una túnica encima. Todos los que estamos aquí tenemos una túnica, y esa túnica es la que te va a respaldar cuando tú vas y le hablas. Cuando te decides, te levantas y dices: hoy voy a hacer cita con mi primo, hoy voy a hacer cita con mi abuela, hoy voy a hacer cita con mi tía, hoy voy a hacer cita con la persona que Dios te ponga en el corazón. Y te pueden rechazar, no importa, vuelvo a hacer otra. Y entonces ahora voy a ir por ella. Si a lo mejor mi prima, voy con su hermana. Y si ella no quiso, voy con su mamá. Y si ella no quiso, voy con su papá. Y si de todos los recibes, no importa, en algún momento va a llegar, porque todos los demás ya los gané. Amén. Dice la palabra que tú y tu casa serás salvo. Pero ¿cómo va a ser salvo si no les hablas? Ya leímos que tú tienes algo, tienes palabra en tu boca y en tu corazón. Es momento de que tú no hagas caso omiso de los nombres o de las personas que Dios te pone. En verdad, no es fácil. Yo pensé que nunca iba a pasar esto. En verdad lo pensé. Menos de una persona como mi primo. Y no es que fuera, era una buena persona, muy buena, y yo la quería mucho. Aunque fuera lo que fuera, yo lo quería mucho. Pero independientemente de eso, no es por lo bueno o malo que fuera, simplemente por la cercanía que tenía conmigo. Y yo pensé que no iba a pasar. Yo dije: en algún momento va a llegar, en algún momento va a suceder, en algún momento Dios lo va a llamar. Y sí pasó, pero ya no fue como yo pensaba, porque la agenda de Dios es diferente a nuestra agenda. No esperes a que suceda. No lo esperes. En verdad no lo esperes. Hay mucha gente allá afuera que nos está esperando. A todos, pero no es un compromiso ni con tu mentor, ni con tu pastor, ni aquí que te escuche alguna persona. Es un compromiso que en Dios, que si tú lo sigues, tienes promesa. Y es por fe. Y Dios te respalda. Y cuando te das cuenta, estás predicando. Y cuando te das cuenta, ya ganaste a su familia. Y cuando te das cuenta, ya diste un consejo que dices: ah, caray, ¿yo cómo di eso? Si ni siquiera yo sabía. Pero déjame decirte que antes de que des un consejo, Dios te confronta. Antes de que des una palabra, Dios trabaja contigo. Entonces, ¿qué áreas tienes que arreglar? ¿Qué áreas tienes que cambiar para que des esa palabra, tenga poder, tenga fuerza, y en ese momento hayan vidas que cambien? Tú tienes algo en tu boca, tienes algo en tu corazón, y eso es lo que Dios quiere que le des a la gente, a sus hijos. Imagínate cuántas personas se han muerto en esta pandemia sin Jesús en su corazón. ¿Qué cantidad de almas hubiéramos ganado si hubiéramos ayudado a que conocieran a Jesús esas millones de personas? Y ya ni siquiera decirte que era ser discípulos, porque fueron rapidísimo. ¿Cuántas veces nos callamos con esas personas que se fueron? Me incluyo. ¿Cuántas veces nos callamos con esas personas que se fueron? Al menos un conocido, y no digo familiar, al menos un conocido, sabemos que se fue. Y eso no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es la palabra. Lo que sí está en tus manos es la obediencia. Lo que sí está en tus manos es lo que tú estés dispuesto a dejar de hacer porque otra persona conozca a Jesús, que lo reciba. Probablemente quieres o no quieres dejar de dormir más por orar por una persona, pero a veces es necesario, o siempre es necesario. A veces no quieres dejar de comer por ir a ver a una persona, pero tienes que comer porque yo como a mis horas. O no quieres dejar a tu esposo o a tu esposa porque ¿quién le va a servir de comer? Y no se trata de que pongas en segundo término a tu familia. Se trata de que seas uno con Dios y que seas uno con tu esposa o con tu cónyuge. Y los que son solteros, uno con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Dios te va a dar dirección. Dios te va a dar provisión, sanidad, prosperidad y propósitos, que son los 4 pilares que tiene nuestra iglesia. Amén. Los hijos saben que en la casa hay pan, y que todo lo que nos han enseñado es para gloria de Dios, y nosotros vamos a tener recompensa. No lo hacemos por eso, pero lo sabemos. Vamos a tener recompensa. Les decía en la mañana, y Dios me lo recordaba hace rato, y ahorita otra vez, una vez en un discipulado el pastor nos dijo:
y nos lo declaró a nosotros, que Dios nos iba a dar tierra, nos iba a dar hijos y nos iba a dar abundancia, finanzas, economía. Dios te lo va a dar, hermano. Dios te lo va a dar en tu nivel de obediencia. Dios te lo va a dar en tu nivel de compromiso. Dios te lo va a dar en el nivel de que tú digas: yo voy. Pero no es yo voy y gritar, es yo voy y levantarte y hacer. Y es el momento en el que nadie te ve. Nadie te ve. Pero ahí es donde sabes qué hacer. Es donde te paras y donde a lo mejor al compañero de trabajo que no le habías predicado, ahí es donde le vas a predicar y no te está viendo tu pastor. No creo que tengas que hablarle: oye, ¿qué crees? Está mi compañero, llevo 5 o 10 años trabajando con él y nunca le he hablado. ¿Crees que le tenga que hablar de la palabra? ¿Sabemos la respuesta? ¿Verdad que Dios no todo te lo tiene que decir? Así es. Cuando Dios te habla, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Pero a veces nos resistimos y por eso preguntamos diferentes opiniones, porque no queremos escuchar las cosas que no queremos hacer. Pero no te resistas, porque Dios tiene bendición para ti. En verdad Dios tiene bendición para ti. Yo lo creo. Voy a trabajar por mi familia y sé que ustedes también van a traer a su familia. Si ahorita vienes solo, voltea a un lado y las sillas que están vacías van a ser para tu familia. Y este año es tu año. Vamos a leer Hebreos 11:8. Listo, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso me pasaba a mí, o nos pasó a nosotros cuando entramos a G. Yo no sabía qué iba a hacer. Nosotros no íbamos qué íbamos a hacer. Mi trabajo no es malo, gracias a Dios, Dios me lo dio, es bueno. Pero yo no sabía si iba a regresar, y muchos me decían: oye, ¿vas a regresar a tu trabajo? No sé. ¿Cómo no vas a regresar? No sé. Llegó un momento en el que en una oración le dije a Dios: ¿sabes qué? Yo tengo una preparación académica, pero te la entrego. No me importa. Haz lo que quieras con eso. Si tú quieres que te sirva en eso, está bien. Si no quieres que lo haga, está bien. Dime dónde. Le digo así a tu agenda, y mi agenda la empecé a hacer a un lado. Tampoco te digo que fue de la noche a la mañana, pero la empecé a hacer a un lado. Y la he empezado a hacer a un lado. Con mi esposa hemos platicado qué vamos a hacer. Primero esto. Primero vamos al discipulado. Primero vamos acá. Primero tenemos que ir al grupo de amistad, a donde tengamos que ir. Y lo hemos tratado de hacer. Nos hemos comprometido. Entonces, en la obediencia de la que Dios nos habla, no nada más es para hacer lo que se te ve, sino hacer lo que no se te ve. Y ahí es donde Dios te ve, que fue lo que hizo Jesús también. Y él no sabía a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba. Y dice: y recibió para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero antes, ¿qué dijo? ¿Antes qué dice? Obedeció. Diga conmigo: obedeció. Ahora diga conmigo: voy a obedecer. Y vas a recibir tu herencia. ¿Cuál es tu herencia? Solamente el Padre sabe. Esa va a ser tu herencia. Pero de entrada te digo que tu familia va a ser salva. De entrada te digo que tu vida va a ser en abundancia diferente. De entrada te digo que la bendición no la vas a tener que estar persiguiendo, porque la bendición te va a perseguir a ti. Cada que tú te decidas a hablarle a alguien, van a hacer las cosas para que tú puedas dar. Pero eso que tú des se te va a regresar 1000 veces. Porque Dios no le queda de ver a nadie. Y nada más te preguntaría: ¿tú qué esperas? ¿Tú qué estás esperando? Ahora te voy a decir, hay palabras que nos han dado a mi esposa en lo particular, o a mí también en lo particular, pero han habido algunas palabras que nos han dicho en pareja. Esas palabras las he atesorado, esas y en audios, donde puedo las guardo y todo lo tengo ahí. Y han sido palabras que me han ayudado en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles. Y todo eso, ahí tengo una hoja, les decía en la mañana, ahí tengo una hoja que imprimí, que la hice en computadora, la imprimí, la tengo en la Biblia. No porque me quiera sentir muy nada, simplemente la hago para recordarla. Y cuando me siento decaído, cuando he pasado por situaciones difíciles, la veo. Y ahí dice que mi familia va a ser salva. Y ahí dice que mi familia va a servir al Señor. Y ahí dice, y no han llegado, pero ya llegó una.
Y esa persona sé que va a ser el parteaguas para lo que Dios quiere hacer. Y entre eso sé que ahí está. Y está escrito. Y si está escrito, yo lo creo. Creemos en la palabra documento. Yo te pregunto, ¿a quién vas a dejar morir para que te caiga el 20? ¿A quién? Ponte de pie, por favor. Te voy a pedir que levantes tus manos y empieces a hablar con el Espíritu Santo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por cuantas veces hemos sido indiferentes, Señor. Por cuantas veces no hemos sido lo suficientemente obedientes, Señor, para poder cumplir con lo que tú nos enviaste a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro corazón esa palabra y esa persona, Señor, a la que le tenemos que predicar, Señor. Y que sea un río nuevamente, que se vaya renovando, que esa persona sea hoy y que mañana nos pongas otra, y que pasado nos pongas otra, y que nos renueves las palabras, Señor, para que estas personas y todas las personas que están allá afuera reciban de tu gloria, Señor. Que reciban, Señor, de tu presencia, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú reveles esa palabra que está en nuestra boca y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Te pido que seas tú, Señor, el que lo renueves. Te pido, Señor, que nos traigas a la mente, Señor, aquello por lo cual no hemos hecho, Señor. Espíritu Santo, lo que no hemos hecho. Lo que no hemos hecho, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Espíritu Santo, por no ser obedientes. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que esa palabra que se renueve en nuestro corazón hará salvos a muchos en el nombre de Jesús. Iniciamos con nuestra familia y iniciamos con los que están a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Yo declaro que se te empieza a revelar la palabra de parte de Dios. Declaro que en tu boca habrá bendición en el nombre de Jesús. Habrá prosperidad para que le des a otros en el nombre de Jesucristo, no por lo que traes en la bolsa, sino por lo que Dios te va a derramar para que tú llegues y hagas lo que Él te prometió. En el nombre de Jesús. Declaro que tu propósito se empieza a revelar, que el día de hoy tú sabrás lo que tienes que hacer, y esta temporada va a ser un tiempo de cosecha y de multiplicación para ti, para tu familia y para esta iglesia en el nombre de Jesús. Un tiempo de crecimiento, un tiempo de cosecha en el nombre de Jesucristo. Y tu familia va a estar ahí sentada en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo aquello que te imposibilitaba el día de hoy, eres capacitado. Eres capacitado en el nombre de Jesús. Y recibe tu herencia así como lo hizo Abraham. Recibe tu herencia como lo hizo Abraham. Recibe tu herencia como lo hizo Abraham. En el nombre de Jesús, que por fe la recibió. Y tú por fe la recibirás. En el nombre de Jesús. Serás sorprendido con lo que Dios hará contigo. En el nombre de Jesucristo. Repite conmigo, en el nombre de Jesús. Declaro que mi nivel de obediencia va a incrementar. Que mi revelación de Dios va a incrementar por la unión que tendré con Él y porque lo voy a buscar. Habla con Dios, Él te va a revelar. Comprométete con Él. Comprométete con el Padre. Él te va a respaldar. En el nombre de Jesús. Nada bastará, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más. Te quiero
nivel de obediencia a partir de hoy va a cambiar. Y para que empieces a recibir y continúes y afirmes ese compromiso con Dios, es momento o es la oportunidad para que confirmes esa decisión que hiciste para recibir a Jesús en tu corazón. Y si lo harás por primera vez, será la oportunidad para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: en el nombre de Jesús, te pido perdón, Padre eterno, por mis fallas. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que moriste y que resucitaste al tercer día, y que está sentada a la diestra de Dios. Declaro que mi vida cambiará y que escucharé la voz de Dios, que escucharé su dirección y que obedeceré. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso a Dios. ¿Quién recibió a Jesús en su corazón por primera vez? Me gustaría orar por ustedes. Si pudieran pasar aquí adelante, vamos a orar por ustedes. Dios es bueno. ¿Usted también? ¿Usted recibió? ¿No? Dios es bueno. Esta es tu nueva familia. Dios te trajo aquí no por casualidad, sino porque tiene un propósito para ti. A partir de hoy, tu vida va a ser diferente. No sé por qué estás aquí, no sé cómo llegaste aquí, pero no hay casualidades. Dios y el sacrificio de Jesús es para que tú vivas en abundancia y en bendición. Cierra tus ojos. ¿Nos permites orar por ti? Levanta su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por Kimberly y por su familia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy declaramos, Señor, que tu bendición y tu protección está sobre ella y su familia, Padre. Declaro, Señor, que aquellos pensamientos que no le permitía ver lo que Dios quería hacer con ella, Señor, son quitados, Señor. Se cae el velo, Padre, en el nombre de Jesús, porque a partir de hoy resucita Jesús en su corazón. En el nombre de Jesucristo declaro que la bendición, la provisión, la sanidad y la prosperidad viene a ella, Señor. Declaro que será una discípula y será una persona, Señor, que dará testimonio de lo que haga con ella. En el nombre de Jesús, amén. Dios es bueno, hermano. Alabe a Dios un momento.